Saludamos a esta hora, doña Evelyn, a don José María Figueres. Ya lo tenemos conectado vía Zoom, vía virtual, en una mañana que sé que va a ser de mucha entrevista para el nuevo candidato del Partido Liberación Nacional. Le damos la más cordial bienvenida aquí a los micrófonos de Noticias Colombia a don José María Figueres. Don José María, ¿cómo se siente esta mañana? Doña Evelyn, buenos días, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Me siento bien, he dormido poco, pero sobre todo me siento profundamente agradecido con las y los costarricenses que en un número nunca esperado por nadie acudieron masivamente a votar en la convención del Partido Liberación Nacional, a pesar de las dificultades de un protocolo sanitario que por dicha y gracias a Dios se respetó, y de la restricción de tránsito de vehículos que nos cortó la flota de transporte a la mitad. ¿Cuál es el desafío para los próximos días, don José María? El principal desafío, elegir la fórmula presidencial, unir a la familia liberacionista o a la familia costarricense. ¿Cuál es para usted, como político y persona, el principal desafío? Es continuar el trabajo que he venido realizando a lo largo de los últimos meses, de terminar de unir a la familia liberacionista, pero pasar ya a partir de hoy a buscar la unión de la familia costarricense. El país camina sobre el filo de la 6:42, se nos fue. Ahí está. Duras. Y por encima de eso podríamos inclusive llegar a estar peor si no empezamos. La familia se une ante la adversidad, por encima de las dificultades que tengan, buscan los consensos, buscan cómo conciliar, ponerse de acuerdo para ir adelante. En este caso, ir adelante significa cambiar el rumbo del que tenemos en este momento y empezar en la gran transformación que requiere del país. Y por lo tanto, ahí me parece, doña Evelyn, que está la principal responsabilidad que tenemos en estos días por delante. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará si una gran parte del país le ha dado su voto de confianza, otra gran parte todavía recuerda las heridas del pasado y le cobra a usted facturas del pasado? Yo sé que usted dice que pongamos la mirada en el futuro, pero ¿cómo lo piensa hacer? Sí, efectivamente, pienso que también lo duro de las condiciones actuales, el que no hayamos podido conseguir todavía un número mayor de vacunas para acelerar el programa de vacunación, que es en definitiva lo que nos permitiría salir de la pandemia, el que no se haya iniciado un programa de reactivación económica que empezara a dar auxilio al sector de la producción nacional y empezara a generar oportunidades de trabajo nuevamente para más de 500,000 costarricenses que están varados. Esas condiciones requieren, doña Evelyn, que nos pongamos de acuerdo, y lo haré conversando y dialogando con los diferentes sectores, presentándoles una agenda clara que va en la dirección de empezar a transformar este país. Quiero aprovechar en todo lo que sea posible este año de la administración del presidente Alvarado, su último año, para que iniciemos ya el trabajo y en lugar de esperar a que seamos gobierno a partir del mayo entrante. No hay tiempo que perder. Y me parece, percibo, siento en la gran mayoría de las y los costarricenses que hay un deseo de que cambiemos esta cultura de la confrontación por la confrontación, esa cultura del conflicto, de ponerle mucho énfasis a nuestras diferencias, que es la cultura que hemos traído hasta el momento y que es también en buena parte lo que nos tiene aquí metidos en este lío, por una cultura en donde todos nos percatemos, realicemos de que somos socios en el desarrollo del país y que nos puede ir mucho mejor si nos ayudamos y nos apoyamos. Hay que cambiar el tono.
de la conversación, debemos escucharnos más y debemos de verdad que cambiar el chip que tenemos de la confrontación pura y dura sin ningún objeto especial por un espíritu de buscar consensos que nos permitan transformar a Costa Rica. Don José María, le saluda a Alan Arroyo, gracias por estos minutos a Noticias Colombia. Ahora que usted mencionaba, don José María, que inmediatamente empieza a trabajar, y le he escuchado en varias conferencias también de prensa, ese mismo deseo de no esperarse a ser electo y empezar a generar propuestas. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Va a trabajar usted muy directamente también con la actual Asamblea Legislativa de su partido? ¿Cuál es su posición sobre temas que se deben resolver en cuestión de pocas semanas? Fondo monetario, empleo público. ¿Va usted a dar también propuestas, posibles cambios a esos temas país que este gobierno, la actual Asamblea, deben resolver, pero que también un futuro presidente de la República tendrá que afrontar en un nuevo mandato? Muchas gracias, don Alan. Yo pienso que aquí hay que ordenar los factores y el tiempo en que los vayamos acometiendo. En primer lugar, me parece que es apropiada una reflexión a lo interno de liberación sobre este proceso que estamos terminando en cuanto a la convención y la escogencia del candidato presidencial, pero que continúa ahora con la celebración de las distritales cantonales y provinciales y hasta llegar a la nacional. Ahí me parece que sigue siendo muy importante el permanecer muy en el centro de una posición que una, ¿verdad? El dedicarle mucho tiempo a unir a la familia liberacionista. Y en eso, por supuesto, incluyo también el conversar con los compañeros precandidatos con quienes ya conversé anoche antes de presentarme a la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer. Me parece que también hay que aprender un poco de este proceso pensando en la campaña nacional que tenemos por delante. Y ahí estoy convencido de que esta gran celebración democrática, el hecho que hayan llegado casi 400,000 personas en condiciones muy duras, muy difíciles, de mucha adversidad a votar ayer, es precisamente porque están esperanzados de que podamos empezar a cambiar, de que han visto en Liberación Nacional a un grupo de personas que pudieron ir a una convención, no se pelearon, tuvieron una participación importante en poder conversar sobre sus ideas y sobre sus planteamientos, muchos de los cuales me interesan y que son parte de lo que queremos a futuro. Entonces, aquí veo una primera responsabilidad de seguir uniendo a Liberación Nacional. Me parece que la otra es, por supuesto, unir a la familia costarricense, y ya llegarán los días en las próximas semanas que iniciemos una serie de conversaciones con fracciones legislativas, por supuesto empezando con la deliberación, pero también me interesa conversar con otras fracciones legislativas porque, por ejemplo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me parece que estamos en una situación tan delicada que Costa Rica requiere de ese acuerdo. Digo un acuerdo con el fondo porque lo que nos da el fondo es un marco de referencia y Costa Rica tiene la oportunidad dentro de ese marco de referencia de colocar ahí diferentes piezas que vayan conformando el tablero y que sean piezas que nos permitan avanzar con reactivación económica, que no nos pongan una camisa de fuerza, porque necesitamos en la transformación de Costa Rica tener todas las herramientas posibles, toda la flexibilidad posible, muchísima agilidad para poder aprovechar también las oportunidades que nos da el mundo. Entonces, ya llegará el momento de entrarle a esos temas y lo haremos con la misma inclinación férrea que tengo de buscar los consensos, de unir y de avanzar sin que se quede nadie atrás. ¿Quiere decir, don José María, que usted está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no necesariamente con ese acuerdo? Efectivamente, estoy de acuerdo con un acuerdo, no el acuerdo, y pienso que es parte de nuestra responsabilidad sentarnos ahora
con los equipos técnicos, con los economistas, para ver cuáles son las diferentes opciones que tenemos al frente y cómo conformamos un acuerdo que le sirva al país. Don José María, con el presidente Alvarado, ¿pretende usted tener alguna reunión, así como se va a reunir también con las fracciones legislativas, algún acercamiento con el gobierno, o le dará el tiempo a don Carlos Alvarado también para que finalice su gestión, su último año? Usted ha sido muy crítico, ayer decía, es un gobierno ya bastante desgastado, bastante golpeado. ¿Cómo va a ser esa dinámica también con el Poder Ejecutivo y con el presidente Alvarado en este año de campaña? Bueno, quiero que sea una dinámica respetuosa. Obviamente tenemos puntos de vista muy diferentes con respecto a las prioridades y con respecto a lo que queremos hacer en el país. Yo, por ejemplo, tengo una clara prioridad en el campo de la salud, de que Costa Rica pueda, aprovechando sus conexiones políticas internacionales, que son muy buenas, conseguir un mayor número de vacunas, pero en el campo económico mi prioridad es lanzar un potente programa de reactivación económica que nos ponga otra vez a caminar y a trabajar y a crear oportunidades. Pero quiero que sea una relación constructiva con el presidente Alvarado y con su equipo de trabajo. El que tengamos puntos de vista diferentes no significa que tenga que ser una relación no constructiva. No, yo pienso que habrán algunas cosas en que podemos coincidir y en que podemos avanzar. Así lo espero, porque yo quisiera que, lejos de lo que ha sido la costumbre, doña Evelyn y don Alan, en el pasado, en donde el último año de gobierno es un año mucho menos aprovechado, que el último de la actual administración, fuera muy aprovechado en cosas que son de bien para el país. Y en ese sentido me parece que hay una oportunidad importante de poder trabajar con ellos. Pero trabajar con el PAC podría pasarle una factura a usted electoral, don José María, electoralmente. Esa es una de las posibilidades, pero por supuesto que trabajar con el PAC no significa, doña Evelyn, coincidir con los planteamientos de gobierno. Significa más bien dar a entender, explicar, conversar sobre las cosas que a nosotros como futuro gobierno nos parece que son importantes y que vayamos avanzando ya en esa dirección. Don José María, usted estuvo muy confiado del triunfo durante todas estas semanas y meses en el Partido Liberación Nacional, pero ¿cuál es su lectura? ¿Cómo prevé esta campaña del 2022 con figuras como Fabricio Alvarado, que ya fue el primero en confirmarse prácticamente, con plena publicidad también ya en diferentes medios? El Partido Unidad define candidato en 2 semanas, el PAC hasta el mes de agosto. Le noto también cierta confianza de cara al proceso del año 2022. ¿Cómo lo podemos interpretar, don José María? Yo pienso que en esta Convención de Liberación Nacional, que sin duda alguna pasa a ser la convención más participada, más votada, sobre todo si uno toma en cuenta las consideraciones tan adversas en que se realizó, las y los costarricenses están viendo en Liberación Nacional varias cosas. Primero que todo, vieron a un grupo de precandidatos no pelearse entre ellos, exponer sus ideas. Más importante, vieron las ideas, vieron que en Liberación Nacional hay ideas, hay consistencia, hay planteamientos importantes y que también hay equipo para poder gobernar, que hay experiencia, que es lo que andan buscando las y los costarricenses. De manera que con esos atributos, yo pienso que Liberación parte de un punto con mucha ventaja para unir al resto de la familia costarricense con miras no solamente a las elecciones de febrero. Yo pienso que el sentimiento de unión que andamos buscando va mucho más allá. Es que el estudio de otros países que han sido exitosos en el mundo en plantear su desarrollo y en lograrlo, son países en donde los sectores buscan el consenso y se ponen de acuerdo, no sobre todo, pero sobre cosas importantes.
nosotros necesitamos llegar a esos acuerdos. Hay aquí algunas áreas que requieren de políticas de Estado más que políticas de gobierno. Por ejemplo, la educación. Tenemos ya a 150,000, 200,000 jóvenes que están prácticamente desenganchados de lo que ha sido la educación formal en este país, porque hace 2 años hubo huelga, el año pasado pandemia, también. Y tenemos que recuperar, no solamente recuperarlos dándoles herramientas para el trabajo, sino que además pasar ya a una política de Estado con respecto a la educación que nos permita salir del letargo, del atraso que tenemos en ese sector, apoyar a los docentes, pero sobre todo brindarle una calidad en la parte educacional a las futuras generaciones. Y esas cosas, doña Evelyn y don Alan, tendremos oportunidad, si ustedes a bien lo tienen y me vuelven a invitar en algún momento, de conversarlas mucho más a fondo. Pero sobre esas cosas es que a mí me parece que es donde necesitamos construir los grandes acuerdos nacionales que van mucho más allá de lo que son las elecciones de febrero del año entrante. Muchísimas gracias, don José María Figueres, por esta entrevista y que tenga un día sumamente productivo, y lo felicitamos por la contienda de ayer, una votación, como bien dice usted, muy asistida, con mucha gente y bueno, por lo que vimos, con el respeto a los protocolos. Muchísimas gracias, doña Evelyn, don Alan, que tengan muy buen día, gracias por esta gentil invitación y gracias a ustedes, amigas y amigos que nos escucharon esta mañana. Y la vamos a repetir la entrevista en algún momento con más tiempo con usted, si lo tiene bien, vamos a agendar. Sí, la apertura de Colombia, don José María, para escuchar a todos los aspirantes, está siempre acá el micrófono disponible. Esperamos poderlo tener en próximos debates, próximas entrevistas también con más tiempo. Con gusto, don Alan. Muchísimas gracias y buenos días para los dos. Buenos días, muchas gracias. Don José María Figueres en entrevista con Noticias Colombia, reaccionando ante ese triunfo en el Partido Liberación Nacional.